Continuamos en Televida con la presencia de Edgar Espíndola, él es profesor en psicología, terapeuta holístico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de nuevo, así que gracias otra vez por la invitación. Es un gusto. Y hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar de padres ausentes. Ujú, ¿Eh? exactamente. Y para arrancar con esta delicada temática, vamos a ver, bueno, en principio, ¿qué pasa por la mente de un padre que abandona a su hijo? Sí, mira, la respuesta es que no pasa nada, ese es el problema. Mm, Por lo general, un padre cuando abandona a un hijo, no se le ocurre nada, esa es la triste realidad, porque tiene un hijo y a veces lo toman como un objeto, como un elemento, como una claro. silla, como una mesa, y no le resulta interés. Algo que Entonces, nunca pensó para su vida y no le interesa pensarlo, digamos. no le afecta a ello y es triste, pero es una realidad que hay que aceptarlo. Para ellos no Ujú. tiene significado. Además, este niño, ellos lo toman como una especie de un trozo de carne que no está divinizado, ¿eh? No tiene Sí, una investidura lineal. Y a eso me estoy refiriendo que no tiene un significado para el padre, entre claro. comillas, padre. No tiene una representación, no tiene un interés, no hay un Ujú, deseo. Por eso lo abandona. ujú, Entonces lo toma como un objeto inanimado. claro. Ese es el problema. Entonces, no pasa nada. Ahora hay que hablar por qué no pasa nada cuando un padre abandona a un hijo. Bueno, puede ser porque le hicieron lo mismo a este padre, puede ser por la cultura familiar que tuvo, Sí. puede ser por una enfermedad mental, puede ser por la droga, por el alcohol que abandona. Pero sin embargo, en su cabeza, relacionado con este chico, no le pasa nada. Ese es el tema. Y el Porque impacto es grande después. claro, lo normal es que uno como padre, aunque no sea un hijo a lo mejor buscado, Ujú, hay un instinto, no sé si llamarlo exactamente. así, que uno lo vuelca a decir, pero es mi sangre, salió de mí, ¿no? Exactamente, eso es muy bueno lo que vos decís. No pasa nada cuando no sos buscado. ¿Cuál es Claro. el problema? ¿Cuándo sí pasa? Cuando sos aceptado o no. Ahí viene el tema, porque vos podés tener una relación sexual con alguien y aparece, digamos, de Sí, casualidad sí, ese niño porque no era deseado, no estaba claro. buscado. Pero cuando te da la noticia que está por ser padre, ahí está la clave. Si aceptás ese hijo o no, no si Ujú. lo buscaste. La aceptación es más importante que haberlo Y buscado. también como te decía, hay un movimiento interno emocional que puede ocurrir o no. Ajá, exactamente. Sí, hay un instinto Generalmente emocional, ocurre, por sí, suerte generalmente ocurre. exactamente, pero hay una tajada importante del pastel que no ocurre, que Claro, no le remueve nada, que no hay claro. conciencia de culpa y deja que ese niño crezca a merced de donde te lleva la ola del viento, ¿no? Si Bueno, y tiene, vamos a meternos ahí, ¿no? ¿Qué pasa con este chico que vive sin su padre, que se sí, cría sin su padre? mira, por lo general trae bastante patología. Por supuesto que hay excepciones. Hay niños que terminan logrando la felicidad, el equilibrio, la paz y tienen una buena educación cuando tienen un progenitor o un padre ausente. Pero me atrevería a decir que el 60-70% cuesta muchísimo. Ujú, ¿Y en qué plano te metes vos cuando tenés un padre ausente? Mira, te lo digo así rápidamente. Te genera vacío existencial. sí, El niño y el adolescente empieza a crecer y tiene un vacío y no entiende por qué. Y ahí empieza una peregrinación de especialista en especialista sin saber qué le pasa, ¿entendés? Otro tema, soledad. Un padre ujú, ausente genera soledad. Después, dependencia emocional, depresión, mm, ansiedad patológica o crónica, estrés. En el peor de los casos, también un padre cuando abandona a un hijo también puede generar adicción con sí, sustancia o sin sustancia. Y también el TDAH, que eso es un problema que lo tienen principalmente los niños y también algunos adolescentes. claro. Y entonces empezamos a ver quizás comportamientos extraños, chicos que se encierran, ¿no? Que no se Exactamente. comunican. Sí, O un mayor apego a la madre también. sí, mayor apego a la madre y después a otras figuras, por ejemplo en el amor. Después hay Ajá, una dependencia emocional, tienen una relación tóxica y esto tiene que ver por los germen, por el origen de tener un padre que lo abandonó. También quería aclarar que esto no es que todo el papel o el cuco viene a ser el padre que lo dejó. Hay que aclarar que hay padres que son ausentes y están presentes, pero están ausentes emocionalmente y psicológicamente, o sea, claro. nunca están prácticamente. Pueden estar bajo el mismo techo, pero no Pero están están. ausentes igual, ¿eh? Ujú, Y después está el padre que literalmente está ausente, que es el padre abandónico. claro. Yo pienso que si podemos hablar de quién es peor, porque ninguno es mejor, se puede decir como un subtipo el padre intermitente, el que está y no está. Mm, ¿Por qué ese es el peor? Porque genera incertidumbre en el niño. El niño no sabe si claro. a veces viene a visitarlo porque es culpa de él, porque él es malo, porque él es bueno, porque tiene problema el padre, porque tiene problema la madre, no sabe. Y la Claro. incertidumbre lo termina destrozando al niño. En cambio, que el que es padre literalmente ausente, que nunca estuvo, no va a estar jamás, ya se Ujú. sabe. Entonces hay una certeza y lo que mortifica al niño en este caso es la incertidumbre, ¿no? Y eso genera mucha angustia.
Bien, y esto se traslada en el tiempo, ese chico cuyo padre desapareció. ¿Puede llegar a ser un padre abandónico el día de mañana? Sí, las chances son muy altas. Ajá, Necesita, y ahí podemos hablar un poquito rápidamente de cómo lo puede sanar. Bueno, necesita terapia, ¿eh? sí. Hay talleres que se trabajan para los niños que son abandonados, para los adolescentes, o sanar el niño interior. Yo en ese caso me trabajaría más con las terapias holísticas, ¿eh? Que Ujú, por ahí va a la raíz del problema cuando sí. una persona se crió sin un padre. Lo mandaría de ese lado, no tanto con psicofármacos, Mm. sino iría más a un problema más espiritual, me atrevo a decirlo. Claro, claro. Y a partir de temprana edad, o sea, a partir se produce el abandono, que el chico ya empieza a lo mejor a ir a la escuela, a tener compañeros con los que quizás hable de sus problemas. A partir de ahí comienza la Sí, ya se terapia. empieza a notar, ahí no, ya se empieza a sentir solo, empieza a tener, como dije recién, Sí, TDAH, que sí. es un déficit por atención con hiperactividad. Se empieza a notar y como que ahí está el germen todavía, se empieza a desarrollar más en la adolescencia. Ah, Ahí aparecen los problemas que yo dije, que se siente cada vez más solo, que pero se por eso, siente ¿cuándo dependiente. conviene que empiece con las Después la sesiones? adolescencia. Después de la Y adolescencia. generalmente incluso ahí es necesario, pero uno empieza a buscar solución ya después de adulto, ya después cuando hay mayor de edad. Por eso Mm, creo que vale la pena trabajarlo mayormente después de los 18 años. Si claro, aparece antes estas preguntas de por qué me siento tan triste, por qué tengo tanta ansiedad, me doy cuenta que me falta un padre, no lo puedo perdonar, obviamente mejor. Pero claro. como dijo, insisto, esto brota, el germen está en la niñez y esto brota en la adolescencia y adultez. Y ahí es donde se puede buscar trabajar este problema, con Eh, terapia más que nada holística. En el caso que el padre desgraciadamente haya fallecido cuando el chico era Ujú. muy pequeño, ¿pasa lo mismo? O sea, o lo vive de otra manera el chico. Bueno, primeramente hay que saber si ese padre estuvo presente, por Mm, lo menos el primer sí, año, sí, segundo sí, año, sí, cómo se comportó, y que eso lo va a trasladar a la madre y los abuelos. claro. Ahora, si sabemos que él abandonó de chiquito y después murió, bueno, ese niño tiene que trabajar un perdón y soltarlo, ¿eh? Ujú, Esto genera consecuencias psicológicas y emocionales a gran escala. Entonces, ajá, este adulto que está buscando sanar tiene que liberarlo principalmente de nuestro peor enemigo, que puede ser nuestra cabeza, ¿eh? ujú, Y nuestra prisión. claro. Yo puedo tener mi cabeza como mi enemigo número uno o como mi mejor amigo. Y ahí lo tiene que trabajar esta persona. Has visto, desde tu profesión, habrás visto muchísimos casos como Sí, estos, ¿no? muchísimo, Bien, muchísimo. bien. Y te puedo decir una cifra rapidita que de 10 personas, 10 Sí, padres, 7 no pagan la cuota alimentaria. Y ajá, estas personas no tienen que ser dignamente llamadas como padres, sino simplemente como progenitores, que no es lo mismo. La palabra padre bien. ocupa un lugar mucho más amplio. Se nos fue el tiempo, pero si entra una persona nueva en esta familia, un padre nuevo, Ujú. ¿puede ser positivo o negativo? Puede ser positivo dependiendo de la personalidad de este hombre, Ah, porque si tiene una bien, buena educación, si es una bien, persona con mucho amor, con mucho cariño, puede hacer un buen reemplazo de ese padre, pero bien, si no es, bien, no lo ayuda, sino que lo empeora. bien. Vamos a contarles a la gente que pueden comunicarse con Edgar Ezequiel Espíndola, ese es su Instagram. Pueden Sí, hacerlo a través de exactamente. Instagram, @edgarezequiel.espíndola, donde van a poder hacer consultas y entrar en contacto aquí con nuestro profesor en psicología. Dale, gracias. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor. Vamos a un corte y ya venimos con más. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.